Y bueno, pues hoy seguimos con el estudio bíblico acerca de rema, más que palabras. Y seguimos viendo el libro de Números. Y bueno, hoy queremos ver una historia interesante, como todas las historias que vienen dentro de la Biblia, que me ayuden a entender qué necesito hacer, qué necesito cambiar. Y hoy vamos a hablar de una famosa historia. ¿Han escuchado de Balac y Balaam? ¿Alguien ha escuchado? Sí, ok, pues hoy vamos a hablar de Balac y Balaam, ¿verdad? Una historia que nos lleva a recordar lo que Dios hizo a través del pueblo de Dios, a través del pueblo de Israel, cómo Dios cambió la maldición en bendición. Dios cambia lo que el mundo nos ha dicho en nuestra vida. Aquellos que te han deseado lo peor, aquellos que te han maldecido, que la brujería, que la hechicería, Dios va a cambiar todo eso en bendición. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios. Entonces nada, dice la palabra de Dios, que ningún arma forjada se levanta en contra de nosotros, ni va a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Ok, entonces, pero fíjate, después de que Dios cambió esa maldición en bendición, Dios le recuerda a su pueblo por medio del profeta Miqueas que se acuerde lo que maquinaba Balac y que lo que le respondió Balaam, para que comprenda mejor la misericordia y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. ¿Tú y yo somos el pueblo de Dios? Ok, Dios tiene misericordia y es fiel con cada uno de nosotros, con cada uno de los que obedecemos. ¿Hay alguien que es obediente acá? Sí, ¿verdad? Todos somos obedientes, aunque sea por fe, pero somos obedientes. Y dice la palabra en Miqueas 6:5: no te acuerdes, pueblo mío, no te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey de Balac de Moab intentó que te maldijeran, y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo. Recuerda tu viaje de la arboleda de Acacia a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Dios es fiel, Dios sigue siendo fiel, y Dios va a permanecer fiel en tu vida y en mi vida. Pero necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos conocer de Dios para que conozcamos las promesas de Dios en nuestra vida. Porque si no, ¿cómo vamos a ser fieles si no escuchamos su palabra? Y por eso dice la palabra en Números capítulo 22, verso del 1 al 14. Es aquí donde Balac envía por Balaam. Luego, dice, el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. ¿Qué le hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Dios con los amorreos? ¿Alguien sabe? Se los acabó, los destruyó, dice la palabra de Dios. Verso 3: entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, ¿qué le pasó? Tuvo miedo, se aterró, dice la palabra. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera, quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices caen maldiciones. Entonces los mensajeros de Balac
y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam, a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balac. Quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera quizá podré hacerles frente y expulsarlos de esa tierra. Pero Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo. ¿Por qué? Porque bendito es. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y le dijo a los funcionarios de Balac: regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron: Balaam se negó a venir con nosotros. Imagínate, nosotros que somos hijos de Dios, conocemos la palabra de Dios, y allá afuera alguien nos hizo algo, nos insultó, nos agredió, habló de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a llevar a Balaam para que lo maldiga? No, ¿verdad? Entonces, aquí el rey moabita mandó a traer a un adivino para que maldijera al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que el pueblo de Dios, las promesas que Dios había hecho sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel, los había hecho cruzar el Mar Rojo en seco, las plagas que envió a Egipto, todo lo que había hecho, todos los pueblos de ahí conocían la historia de lo que Dios había hecho por su pueblo. Por eso lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo, Dios está contigo. Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te ha abandonado, a pesar de lo que estés pasando, a pesar de lo que estés viviendo. Pero necesitamos tener fe y confianza en Dios. Aquí los hijos de Israel por fin habían acabado de andar por el desierto y estaban acampando, dice, en las llanuras de Moab, cerca del río Jordán, donde iban a continuar después con Josué, porque había muerto Moisés. Pero el pánico que sobrecogió a los moabitas ante el avance de Israel, a pesar del parentesco y la amistad entre Abraham y Lot, no sé si sepan, pero los moabitas eran parientes de los israelitas. ¿Alguien lo sabía? ¿No lo sabían? Ok. Moab es el hijo que tuvo Lot, el sobrino de Abraham, con su hija mayor. De ahí provienen los moabitas. Entonces había un parentesco con el pueblo de Dios. Pero a pesar de que había amistad entre ellos, los moabitas decidieron destruir a Israel si podían, sospechando, sin ningún motivo para ello, que los israelitas tenían intención de destruirlos a ellos. Y no solo se preparaban para la lucha, sino que comunican sus temores a sus vecinos, a los ancianos, a los de Madián, a fin de tomar juntos las medidas pertinentes para su común seguridad. El pueblo de Moab no le permitió pasar al pueblo de Israel por donde estaba el pueblo de los moabitas. Y Dios había decidido que iba a destruir a ese pueblo. Aún todavía no lo sabían los moabitas. Por eso cuando los ve llegar o ve que vienen, Balac decide llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. El plan que maquinó el rey de Moab para obtener su objetivo, que el pueblo de Israel quedase maldito, es decir,
que Dios se pusiera en contra de su de su propio pueblo, confiaba más en sus artes que en sus armas. Y se había imaginado que si podía hacerse con algún profeta o algún encantador que con sus hechizos poderosos hiciera un mal contra Israel. O sea, él no confiaba en su gente, él no confiaba en sus guerreros, sino él ponía su mirada en un hombre que pudiera maldecir al pueblo de Dios. Entonces, este concepto tenía su base en restos de algún sentido religioso, puesto que demuestra reconocimiento de cierta dependencia de algunos poderes soberanos visibles o invisibles que gobiernan el destino de los hombres. En algunas ruinas de la religión verdadera, pues si los madianitas y los moabitas no hubiesen degenerado perversamente de la fe y del culto de sus devotos antepasados, Abraham y Lot, no habrían podido imaginar que era posible maquilar el mal por medio de sus maldiciones contra un pueblo que era el único en permanecer fiel al servicio de Dios, de cuyo servicio ellos mismos habían desertado. Para ganarse a Balac lo hizo su amigo, pero en realidad, más que su amigo, lo hizo su Dios por el gran poder que atribuye a su palabra. El freno que Dios pone a Balaam es prohibiéndole que maldiga al pueblo de Israel. Eso es lo que el freno que Dios le puso a Balaam. Balaam deja hospedarse ahí a los mensajeros y se toma una noche de tiempo para considerar lo que va a hacer y recibir instrucciones de parte de Dios. Y el regreso de los mensajeros sin Balaam no transfiere con fidelidad a los mensajeros, porque la respuesta de Dios solo les dice: Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. No le dijo la verdad. Balaam no le dijo: es que es el pueblo bendito de Dios, es el pueblo escogido de Dios, yo no lo puedo maldecir. Él no dijo la verdad. Números 22 del 15 al 22 dice la palabra: así que Balac intentó de nuevo. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió la primera vez. O sea, como no pudieron los primeros, dijo: vamos a enviar a otros mensajeros más poderosos. Dice entonces: llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balac: hijo de Zippor, por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré lo que me pidas. ¿Cuántos de nosotros a veces no tenemos trabajo, venimos, oramos y Señor, danos un trabajo? Y de repente te llega un trabajo con una buena oferta, me van a pagar el doble, el triple de lo que yo ganaba, pero te va a alejar de Dios. Entonces no es una bendición. Todo trabajo, toda situación que te aleje de Dios no es bendición. La bendición es de que no nos apartemos de las cosas de Dios, que no nos apartemos de su presencia, que no nos apartemos de la iglesia, que no nos apartemos de los cursos de matrimonio, de escuela de ministerio, que permanezcamos fieles. Porque aquí dice: te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas, solamente ven y maldíceme a este pueblo. Entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balac: aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo: ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. Balaam y su burra, dice. A la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Dios estaba viendo el corazón de Balaam, porque le dijo: ok, ya Dios le había dicho: no vayas, porque no vas a maldecir a mi pueblo.
Pero nuevamente fueron los funcionarios, fueron con más dinero, fueron con más regalos para poder convencer a Balaam. Y bueno, ahí estaba como que sí, como que no quería, ¿verdad? Cuando te ofrecen algo y bueno, sí voy, pero ¿qué me das? ¿Cuánto me das? Viáticos, hospedaje, ¿qué me vas a dar? Y empiezas a negociar. Balaam recibe una segunda embajada para dejar de persuadirle que maldiga a Israel. La tentación que Balac puso delante de Balaam ahora le tentó con honores y puso un cebo, no solo para su codicia, sino para su orgullo y su ambición. Este cuate quiere que yo maldiga a ese pueblo y me está dando más. Y ahora vinieron hasta otros funcionarios más grandes, ya vino el gobernador, ahora viene el presidente de la república para maldecir a ese pueblo. Lo empezó a tentar, su codicia de Balaam empezó a ceder. Por eso, aquí quiero que veamos algunas artimañas que adornó Balac la tentación. Envió más mensajeros y más honorables que los primeros. La petición era muy urgente. Este poderoso príncipe le dice con todo suplicante: te ruego que no dejes de venir a mí. Las propuestas eran muy elevadas. Sin duda te honraré mucho y haré lo que me digas. Balaam a primera vista resistió, dijo: es que el Señor no me deja ir. Resistió, pero en realidad cedió a ella. Podríamos discernir aquí en el interior de Balaam una lucha entre sus convicciones y sus corrupciones. Sus convicciones le inclinaban a adherirse al mandato de Dios, pero sus corrupciones le inclinaban con fuerza al mismo tiempo a quebrantar el mandamiento de Dios. Es cierto que pareció rechazar la tentación, pero incluso en sus palabras citadas no expresó aborrecimiento al pecado. El permiso que Dios le dio para que marchara. Dios vino a él probablemente mediante un ángel y le dijo que podía marcharse si así lo deseaba, con los mensajeros de Balac. Así lo entregó Dios a las concupiscencias de su corazón. ¿Qué había? Pues él quería ganar dinero, había ambición, él quería eso. Y sigamos viendo Números del 22 al 35. Dice: pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso, mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando. La burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desvainada en su mano. ¿Y la burra qué hizo? Se apartó del camino y se desbocó hacia un campo. ¿Pero qué hizo Balaam? La golpeó, dice, ¿verdad? Y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio un ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué hubieras hecho si de repente tu perro te habla? Ahora imagínate la burra. ¿Qué hubiéramos hecho? Te asustas, corres. Y dice entonces acá, le dio a la burra la capacidad de hablar y le dijo: ¿qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. ¿Me has dejado en ridículo?, gritó Balaam. Si tuviera una espada, te mataría, pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra.
¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio un ángel del Señor de pie en el camino con una espada desvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor: he pecado, no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero habla solo lo que yo te diga. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Muchas veces no entendemos por qué pasa algo. No entendemos por qué se nos hizo tarde llegar al trabajo. No entendemos por qué no vienen a la iglesia. No entendemos por qué hubo un retraso para llegar a algún lugar. No entendemos muchas cosas. Y muchas veces Dios está actuando a favor nuestro, pero a veces no lo entendemos. Estamos orando, estamos pidiendo por alguien, por sanidad, por prosperidad, por algunas cosas, pero a veces no hay respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Muchas veces Dios quiere ver nuestro corazón, si en realidad lo amamos, si en realidad estamos dispuestos a venir, a estar constante en las cosas de Dios. Aquí nos habla de esa burra que se detuvo. La burra podía ver al ángel del Señor parado con la espada, dispuesto a matarlos. Y Balaam no podía ver más allá. A veces creo estar en comunión con Dios, orar, leer, estar metido, pero a veces no logramos ver más allá de lo que Dios quiere. Y dice aquí entonces la palabra que la burra veía al ángel y primero se hizo a un lado. ¿Y qué hizo Balaam? La golpeó. Otra vez se hizo del otro lado, aplastó el pie de Balaam y se enojó Balaam y la volvió a golpear. Hasta que Dios le abrió los ojos a Balaam para que él pudiera ver el ángel del Señor. ¿Cuántas veces tenemos que entender que Dios nos quiere en este lugar? Que Dios quiere que tengamos nuestros sentidos abiertos para poder entender su palabra, para comprender por qué a veces suceden las cosas. Yo no lo entiendo, yo no sé por qué pasan las cosas, pero Dios sí. Él tiene un propósito para tu vida, para mi vida, pero a veces nos entercamos, no es que a fuerza, es que necesito ese trabajo, es que necesito esto, es que sin esto no lo voy a lograr. Porque ponemos nuestra fe y nuestra confianza en las personas, en las situaciones y no en Dios. Y eso es lo que estaba pasando aquí con Balaam. Él dijo: sí voy, por la ambición del pago que le iban a dar. Sin embargo, Dios se lo estaba impidiendo. Este relato de la resistencia que Dios puso a Balaam en su viaje a Moab es un desagrado de Dios contra Balaam por emprender este viaje. La ira de Dios se encendió porque él iba a querer maldecir al pueblo de Dios. No hay nada que desagrade tanto a Dios como los designios malvados contra su pueblo, porque quien toca a su pueblo toca a la niña de sus ojos. Quien quiere algo contra ti, no es contra ti, es contra él. Por eso es tan importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios, que tú y yo comprendamos, porque hay veces que no entendemos cosas y decimos: no sé por qué pasa esto, pero Dios sí sabe. Dios sabe por qué. El método que Dios empleó para mostrar a Balaam su desagrado contra él: el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Balaam se percató del desagrado de Dios por medio de la asna, y esto no le asustó ni le hizo recapacitar. El asna vio al ángel, cuán vanamente se jactó Balaam
de ser varón de ojos abiertos y ver la visión de Dios, según él creía. Se apartó del camino Balaam. Debía haber tomado buena nota de ello y considerar si él no estaba fuera del camino de su deber. Pero en vez de hacerlo así, azotó al asna para hacerla volver al camino. Vea el curso de matrimonios, hay pastores que llovió. Ven a la iglesia, hay pastores que está muy lejos la iglesia. ¿Y cuántos pretextos a veces ponemos para escuchar la palabra de Dios? Es que me enfermé, es que me duele la cabeza, es que, ¿cuántos pretextos muchas veces ponemos? ¿Cuántas veces Dios ya tiene una palabra de bendición para tu vida y ese día no vienes y te perdiste la bendición? No había caminado mucho tramo cuando el asna volvió a ver al ángel del Señor. Y para evitar su encuentro, se arrimó a la pared, dice, y le aplastó el pie de Balaam. Y esto lo hizo enojar al apretarle el pie de Balaam, aunque con ello le estaba salvando la vida a Balaam. Y le provocó ira, enojo, volvió a golpear por segunda vez al asna. Y tercera vez se encontró con el ángel de Jehová. Entonces el asna, ¿qué hizo? Se echó. ¿Cuántas veces tú y yo nos postramos? ¿Cuántas veces oramos a Dios, buscamos a Dios? ¿Cuántas veces nos postramos para pedirle a Dios, Señor, bendíceme, bendice mi casa, bendice mi familia, bendice a mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis sobrinos? ¿Cuántas veces estamos orando por nuestra familia? Entonces por tercera vez Balaam azotó al asna, aunque ésta le había cumplido ahora el mejor servicio de su vida, al salvarle de la espada del ángel y enseñarle con su actitud de echarse cuerpo a tierra a que él hiciera lo mismo. Por fin Balaam se percató por medio del ángel del desagrado de Dios, y esto le asustó cuando Dios le abrió sus ojos. Vio al ángel, entonces se inclinó sobre su rostro. Y déjame decirte que Dios tiene muchos medios para quebrantar y para humillar al más duro de los corazones. Dios va a usar el quebrantamiento para que cada una de aquellas personas que dicen no quiero, no me gusta, van a estar en este lugar. Tu familia, tal vez dices, es que mi familia no, pastor, mi familia no va a cambiar, mi familia no va a llegar. Eso crees, pero Dios tiene un propósito. A través de ti, a través de tu fe, a través de tu oración, tu familia va a llegar, va a quebrantar el corazón de aquellas personas que dicen que no quieren nada. Y yo era uno de ellos. Yo dije, yo no voy a cambiar de religión. Hoy entendí que esto no es una religión. Hoy entendí que esto es una relación personal con Dios. Dios quebrantó mi corazón a través de muchas circunstancias, a través de problemas con mi esposa. Pero Dios me rescató. Y aquí estamos ahora, y ahora dando lo mejor para el Señor, sirviéndole con todo nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere, un corazón contrito, un corazón humillado, dice la palabra, que Él no lo va a despreciar. Entonces el ángel le respondió por su conducta cruel: ¿por qué has azotado a tu asna? Pareció ceder Balaam entonces y dijo: he pecado al emprender este viaje y he pecado al proceder tan violentamente. Pero se excusó con que no había visto al ángel. Ahora que lo veía, estaba dispuesto a desandar el camino. Y seguimos leyendo, Números 22:36. Cuando el rey Balac supo que Balaam estaba en camino, salió a su encuentro a una ciudad moabita, situada en el río Arnón, en la frontera más distante de su tierra. ¿No era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué no viniste enseguida?, le preguntó Balac a Balaam. ¿No me creíste cuando te dije que te honraré con una generosa recompensa? Mira, contestó Balaam, ya he venido, pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. O sea,
Él dentro de su interior sí quería maldecir al pueblo de Dios, pero aquí dijo, no está en mis manos, dice. Yo he venido, pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Luego Balaam acompañó a Balac a Kiriatzut. Ahí el rey sacrificó ganado y ovejas y envió porciones de la carne a Balaam, a los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente, Balac subió con Balaam a un lugar llamado Bamot Boal, y desde ahí se podía ver parte del pueblo de Israel. La palabra de Dios, en una de las historias de Jueces, habla que Sansón dice que usó una quijada de burro para atar a muchos filisteos. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hoy Dios ha usado a este burro para hablarte a ti. ¿Cuántas veces hay gente que te ha invitado a la iglesia? ¿Cuántas veces hay gente que te ha invitado a un curso de matrimonios? ¿Cuántas veces hemos ido? ¿Cuántas veces nos hemos resistido? ¿Cuántas veces Dios a través de muchas cosas nos está invitando? Nos quiere traer, quiere que nos congreguemos en su casa, en su iglesia, pero muchas veces nos resistimos. Muchas veces no queremos, y Dios quiere hacer algo grande en tu vida, en tu familia, pero a veces dices, no, hoy no voy, la otra semana, y dentro de 15 días, dentro de un mes, y nos perdemos de muchas cosas, y nos perdemos de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiero decirte que esta historia nos habla acerca de la desobediencia de Balaam. Porque Dios le dijo que no fuera, y él fue. La codicia, la ambición, lo llevó a ir y querer maldecir al pueblo de Dios. Afortunadamente Dios no se lo permitió. Pero habla muchas veces en esta historia, nos habla de la desobediencia, porque muchas veces es mejor obedecer al hombre que a Dios, y no debe ser así. Nosotros necesitamos obedecer primeramente a Dios que a los hombres, que al enemigo. Por eso es tan importante que tú y yo vengamos, escuchemos la palabra de Dios, nos postremos delante de Dios, porque Dios quiere hacer algo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus generaciones. Pero a veces se nos hace fácil decir, no voy. Me pierdo el mensaje, me pierdo la palabra, mejor otro día, mejor la siguiente semana. Y a veces pensamos que no pasa nada. ¿Y nuestros hijos? ¿Y nuestra familia? Y tú y yo tenemos la oportunidad de ser un instrumento de parte de Dios para que nuestras familias conozcan de Cristo. ¿Cuántas veces les he hablado a tu familia? No importa que te critiquen, no importa que se burlen de ti. Lo importante es de que no te canses de estar invitando a tu familia, porque tarde o temprano van a estar en este lugar. Sigamos persistiendo, sigamos insistiendo, pero tú y yo necesitamos hacer la voluntad de Dios, no lo que digan las circunstancias, no lo que te digan, porque muchas veces nuestros hijos dicen, no quiero ir a la iglesia, y como el hijo no quiere, el papá o la mamá no viene. O en el caso de los casados, a veces la esposa dice, no quiero. Y como la esposa no quiere, pues el esposo tampoco va. O al revés, es que me tocó lavar, pastor. Alguien por ahí me dijo, ¿verdad? Y como le tocó lavar a uno, el otro ya no pudo. Entonces a veces ponemos nuestra mirada en las cosas, en las circunstancias, y necesitamos obedecer a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí quiere ser bendecido? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido bendición de parte de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí entonces necesitamos seguir obedeciendo? Necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir creciendo en las cosas de Dios. Pero si no venimos, ¿cómo vamos a crecer? Si no venimos, ¿cómo vamos a aprender? Si no venimos, entonces no estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios dice.
Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso dice la palabra. Entonces cuando tú y yo ponemos en primer lugar a Dios, dice la palabra que entonces lo demás va a venir por añadidura. Pero necesitamos confiar en Dios, necesitamos seguir creyendo en Dios. Y por eso, iglesia, es necesario ser obedientes a lo que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu casa. El encuentro de Balaam con Balac, ambos enemigos contra el Israel de Dios, pero parecen diferir en cuanto al éxito de la operación. Balac habla con absoluta confianza y no duda de que va a salirse con la suya ahora que Balaam ha llegado. Balaam abriga muchas dudas al respecto y pide a Balac que no confíe demasiado en él. Dice: ¿podré ahora hablar alguna cosa? Como si dijera: muy a gusto, maldecería a Israel, pero no debo, ni puedo, porque Dios no me lo permite. Tú y yo necesitamos bendecir al pueblo de Israel, pueblo bendito, pueblo escogido por Dios, nación santa, dice la palabra, y tú y yo hemos sido injertados en ese pueblo bendito. Por eso tú y yo necesitamos bendecir, jamás maldecir. Hay personas que te van a ofender, hay situaciones que vas a pasar, hay gente allá afuera que va a hablar de ti, pero tú y yo necesitamos bendecir. Pastor, es que me hizo, es que me dijo, es que me acusó. Sigue bendiciendo, porque esa bendición que tú das va a regresar a tu vida. Es un boomerang. Si tú maldices, esa maldición va a regresar a tu vida. Pero si tú bendices, esa bendición va a regresar a tu vida. Por eso tú y yo necesitamos estar bendiciendo a la gente. No importa lo que haga, no importa lo que te diga, no importa cómo te trate, necesitamos seguir bendiciendo. Necesitamos tú y yo bendecir a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia, a tu familia. Necesitas bendecirla. Amén. Hay muchas cosas por aprender y este nada más es el capítulo 22. Pero cómo Dios usó una burra que no nos use a nosotros. Así es que vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a Dios. Y hoy es un tiempo para que tú y yo, si hemos fallado, si no hemos hecho lo correcto delante de Dios, si en muchas ocasiones también hemos hecho cosas indebidas, este es un tiempo de ponernos a cuentas con Dios y pedirle perdón porque he fallado, porque me he equivocado, porque no he sido un hijo o una hija de Dios como Él quiere, como Él desea, como Él anhela. Así es que vamos a cantar, vamos a adorar a Dios.